mañanas. It's so good to be with you. Es muy bueno para mí estar con ustedes aquí. And isn't it a wonderful thing to be a child of God? Es algo maravilloso ser un hijo de Dios, And isn't it a wonderful thing to be an under shepherd of the chief pero shepherd? también es algo maravilloso ser un pastor que sirve bajo el gran pastor. Let's pray together. Así que vamos a orar juntos. A brief prayer from the from our Anglican friends. Entonces es una pequeña oración sobre Our Anglican friends. nuestros hermanos de Inglaterra. Pray with me. Father, what we know not, would you teach us? Señor, enséñanos lo que no sabemos, What we have not, would you give us? lo que no tenemos, Señor, por favor, dánoslo. And what we are not, would you make us? Y lo que no somos, por favor, haznos. Through the beautiful name of Jesus we pray. Te lo Amen. pedimos en el hermoso nombre del Señor Jesucristo, en el cual oramos. Amén. This is a great building. Este es un gran edificio. Do a lot of wonderful things in this place. Muchas cosas maravillosas pasan en este lugar. We can host a conference. Podemos tener esta conferencia. We can have a great church. Podemos tener una gran iglesia. But when the plumbing is bad, we have to shut it down early. Pero cuando la energía se va, tenemos que salir de aquí rápidamente. Ryan Townsend is the director of Nine Marks, Ryan Townsend, el director de 9 Marcas, and he talks about church leadership as plumbing. él habla acerca de los líderes de las iglesias como la parte de agua, de la tubería. A lot of people don't like to talk about plumbing Mucha gente no le gusta estar hablando de la plomería until it goes bad. a menos que la plomería, la tubería se dañe. And that's kind of the way it is with church leadership. Y eso es muchas veces lo que sucede con el liderazgo en las iglesias. It is vitally important. ¿Siguen? It's vitally important. Es vitalmente importante. So I want to give you 11 C's for the selection of leadership. Y entonces en esta tarea yo quiero hablarles y darles 11 Cs que tienen que ver con el liderazgo, aunque no van a casar porque están Cs en inglés. Así que no esperen 11 Cs literalmente. Number 1 Número 1 is character. es el carácter. And we've talked a lot about character Y hablamos muchísimo acerca del carácter, because it's the most important thing. porque es la cosa más importante. Let me give you my definition of leadership. Así que déjenme darle mi definición de liderazgo. Leadership is taking initiative El liderazgo tiene que ver con tomar la iniciativa for the purpose of wielding godly influence con el propósito de construir una influencia bíblica as we guide piadosa people mientras guiamos a la gente through their own transformation a través de su propia transformación for the sake of others and the glory of God. por el beneficio de otros y para la gloria de Dios. So character is the first and most important. Así que el carácter es la primera y la más importante. So as you're thinking about adding elders, Así que si usted está pensando en añadir ancianos a la iglesia, number one question is he godly? lo primero que usted necesita es buscar una persona piadosa, Is he holy? buscar si vive de manera santa, Does he love the Lord? ama al Señor. Do people look to him as an example? La gente lo mira a él y dice, ese es un ejemplo a seguir. Is he the kind of leader that God finds it easy to bless? Es el tipo de líder que a Dios se le hace fácil bendecir por la manera en que vive. And the best way to look at it is the chapter we've already looked at, 1 Timothy Y la 3. mejor manera de identificar esto es uno de los capítulos que ya hemos visto varias veces, 1 Timoteo, capítulo 3. Let's look at these verses again. Así que vamos nuevamente a mirar juntos estos versículos. You want me to read it from 1 through 7? Yeah. Ok, 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7. La siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano en la iglesia, desea una posición honorable. Por esta razón, un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa. Debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento. Debe ser amable. No debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Un anciano no debe ser un nuevo creyente, porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo.
So let's look at the aspiration of an overseer Entonces estamos viendo la aspiración para ser un anciano and then the character. y luego vemos el carácter. And we're going to spend most of our time on character. Y vamos a pasar la mayor parte de nuestro tiempo en el carácter. And we'll go quickly through the other 10 C's. Y luego vamos a ir rápidamente por las otras 10 Cs. First things first, you've heard it many times, La primera cosa es lo primero, usted ya lo ha escuchado varias veces, but in the Bible, an overseer is an elder, is a pastor. pero en la Biblia un supervisor es un anciano y al mismo tiempo es un pastor. Those titles are interchangeable. Esos títulos son intercambiables. Just in South America, just like in North America, Igual que pasa en Norteamérica, creo que en Sudamérica, most people call us pastors. la mayoría de la gente nos llama a nosotros pastores, I don't really know why. pero yo no entiendo por qué. In my view, the noun pastor never occurs. Porque en mi propia perspectiva el sustantivo de pastor no ocurre. In Ephesians 4:11, the noun pastor teacher occurs one time. De hecho, en Efesios capítulo 4:11 vemos que aparece el sustantivo pastor maestro una sola vez. But the vast majority of the time, it's elder. La mayor cantidad de veces que aparece la palabra en el Nuevo Testamento es anciano. And our passage says overseer. Y en nuestro pasaje dice un supervisor. But even in this book, in 5:17, it will refer to us as elders. Pero como lo vimos también en 1 de Pedro 5, también se habla como supervisores. Let the elders who rule well. Y se habla también en 1 Timoteo 5:17 de los ancianos que gobiernan bien. So an elder is a pastor, is an overseer. Así que un anciano es un pastor, es un supervisor. And when I'm talking during my session, I'm not talking only about staff, but also lay elders. Pero cuando estoy hablando de todo esto, no estoy refiriendo únicamente al staff, sino también a todos los demás a ancianos laicos. God's word is very clear. Y la palabra de Dios es muy clara. He wants his church to be led by a plurality of spiritually qualified men. Dios quiere que su iglesia sea liderada por una pluralidad de hombres calificados bíblicamente. It's a team of shepherd leaders Es un equipo de pastores líderes who know their flock, que conocen su rebaño, care for the sheep, que cuidan de las ovejas, feed them the word, que los alimentan con la palabra and lead them to green y pastures. los llevan hacia verdes pastos. And this is a matter of discipleship. Y esto es un asunto de discipulado. 1 Timothy 3:15 tells Primera de us how to Timoteo conduct 3:15 ourselves dice que tienen que saberse manejar a sí mismos in God's house. y en la casa de Dios. So it's a matter of social obedience, Así que tiene que ver con una obediencia social. corporate discipleship. Tiene que ver con la adoración corporativa. And so we want to align our churches the way God's word Así que says. queremos alinear las iglesias a la manera que Dios dice que deben ser alineadas. And here in verse 1 it says, whoever would serve that way must aspire to it. Y aquí en el versículo 1 dice con claridad que cualquiera que desea este cargo a algo noble aspira. It's a noble task, an honorable position. Es una tarea noble, es una posición honorable. So if someone's going to serve this way, they must want it. Entonces, si alguien va a servir en esa posición, debe desear servir en esa posición. If he doesn't desire to do it, do not install him. Si alguien dice, no, yo realmente no quiero ser pastor, no deberían nombrarlo como pastor. Now let's look at the character. Let's read verses 2 and 3 again. Y vamos nuevamente a mirar los versículos 2 y 3 de nuevo, hablando del carácter. Por esta razón, un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable, debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento, debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero. So to do this good work, he must be a good man, Entonces, para poder hacer ese buen trabajo, tiene que ser un buen hombre, to be above reproach. estar más allá de todo reproche. He's a man of integrity, Es un hombre de integridad, has a proven character. que tiene un carácter probado. Says he must be the husband of one wife. Dice que tiene que ser esposo de una esposa. Now there are various views on this Hay qualification. bastantes perspectivas acerca de esta calificación en particular. Some thinks it means he can never be divorced, Algunos dicen que significa que nunca pudo haberse divorciado, but in my view there are two exceptions. pero en mi perspectiva hay dos excepciones. Abandonment by an unbeliever Un hombre que ha sido abandonado por una cónyuge incrédula and sexual unfaithfulness. o un hombre que su matrimonio se ha acabado por la infidelidad sexual de su esposa. Some think it means he should not practice polygamy, multiple wives, Algunas veces personas dicen que eso se refiere únicamente a no ser polígamo,
But polygamy was not a widespread practice. Pero la poligamia no era una práctica común. In fact, it was against Roman law. De hecho, la poligamia estaba contra la ley romana del imperio. So I think what he means is he must be a faithful husband. Entonces yo creo que lo que simplemente está diciendo Pablo es que debe ser un esposo fiel. He must be faithful to his wife. Debe ser fiel a su esposa. Here's how one commentator put it. ¿Siguen? Here's how one commentator put Así es it. como un comentador, un erudito bíblico lo expresa. An elder Un anciano must have a clear and consistent pattern debe tener un patrón claro y consistente of honor, love, and devotion de honor, amor y devoción to his wife a su alone. esposa y solo a ella. I don't think it means that an overseer must be married, Entonces yo no creo que tampoco esté diciendo el texto que el anciano tiene que ser un hombre casado, but that's normally going to be the case. pero normalmente ese va a ser el caso. He must be sober-minded. Debe ser un hombre sobrio. He doesn't take himself seriously, Él no se toma a sí mismo con mucha seriedad, but he's serious about the things of God. pero él es serio acerca de las cosas de Dios. One of my heroes is J.C. Ryle. Uno de mis héroes es J.C. Riley. Anybody know J.C. Ryle? ¿Alguno sabe quién fue él? David, we got some J.C. Ryle back there. Allá hay uno que sí se identifica con J.C. Riley. Hay unos libros de él allá. Listen to what he says about seriousness. Y escuchemos lo que él escribe acerca de esta seriedad. His friends were saying, J.C., you're too serious. Y alguna gente le decía, mira, tú eres demasiado serio, J.C. And he says, yes, I am serious. Y él respondía, sí, yo soy serio. For everyone around me is serious. Porque todo el mundo alrededor mío es serio. God is serious in observing us. Dios es serio al mirarnos a nosotros. Christ is serious interceding for us. Cristo es serio al interceder en favor nuestro. The Spirit is serious in striving for us. El Espíritu Santo es serio al estar luchando en favor nuestro también. The truths of God are serious. Las verdades de Dios son serias. Our spiritual enemies are serious in their Nuestros endeavors enemigos espirituales son serios en tratar de dañarnos, to ruin us. para arruinarnos. Poor lost sinners are in serious hell. Y todos los pobres pecadores están en un infierno serio. And then why should you and I not be serious as well? Entonces, ¿por qué tú y yo no deberíamos ser serios entonces? He must be self-controlled. Debemos ser hombres con dominio propio. This is important for all Christians, isn't it? Ahora, eso es importante para todos los cristianos, ¿no es así? It's the fruit of the Spirit. Es una evidencia del Espíritu. He must be able to control his emotions. Él debe ser capaz de controlar sus emociones, An overseer will often be in conflict. porque muchas veces este hombre va a encontrarse en medio de conflictos. He'll be criticized. Va a ser criticado. A big percentage of church leadership involves conflict and confrontation. Muchas de las partes del ministerio involucran confrontación en medio de la vida ministerial. Many of our meetings are going to be tense. Muchas de nuestras reuniones van a ser tensas He must be able to remain calm, y él debe ser capaz de permanecer en calma, self-controlled. con un control propio, un dominio propio. This man must be respectable. Este hombre debe ser respetable. He has qualities that attract admiration. Él tiene que tener cualidades que traigan sobre sí admiración. If your people don't respect him, it'll be hard to follow him. Si su propia gente no lo respeta, va a ser difícil que lo sigan. He must be hospitable. Debe ser hospitalario. He must have his home open regularly. Él debe tener su casa abierta de manera regular. And at least in my culture, this means the wife must be hospitable. Y de hecho, creo que en mi cultura lo que eso significa, al menos en mi cultura, es que la esposa también debe ser hospitalaria. Regularly having members over to their house. Porque estamos teniendo de manera regular miembros visitando la casa. An overseer should rarely eat alone. Raramente un supervisor va a estar comiendo solo. Coffee, breakfast, lunch, El dinner. café, el pan, el almuerzo, la cena. And then it has the first skill in the list. Y entonces allí aparece la primera habilidad dentro de la lista. He must be able to teach, Debe ser capaz de enseñar. meaning that he has skill in Christian doctrine Significa que tiene habilidades en el manejo de doctrina cristiana and teaching it. y enseñarla. Sound doctrine La doctrina sólida occurs some 48 times in the pastoral epistles. aparece, how many? 48. Aparece esta palabra 48 veces en medio de las epístolas, la expresión sana doctrina, doctrina sólida. It's a big deal. Así que es algo importante. He must be able to interpret and communicate God's Tiene word. que ser capaz de interpretar y comunicar la palabra de Dios. This doesn't mean every overseer must be able to preach regularly. Eso no significa, como ya lo han dicho, que todo pastor debe ser capaz de predicar desde el púlpito. That's a good goal. Eso es una buena meta.
But he must know the Bible. Pero él sí debe conocer su Biblia. He must know theology. Él debe conocer teología. And when he teaches the Bible and talks about the Y cuando Bible, él enseña la Biblia y habla acerca de la Biblia, people should be helped la gente spiritually. debe ser ayudada espiritualmente. And this qualification requires Y estas, confrontation. y estas cualificaciones deben ser confirmadas. That's all over the pastoral epistles. Se encuentra alrededor de todas las epístolas. Let's read Titus 1, 9 to 16. Vamos a leer Tito capítulo 1, 9 to 16. desde el 9 hasta el 16. Tito capítulo 1, versículos 9 al 16. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se le oponen en qué están equivocados. Pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario circuncidarse para ser salvo. Hay que callarlos, porque con su falsa enseñanza alejan a familias enteras de la verdad y solo lo hacen por dinero. Incluso uno de sus propios hombres, un profeta de Creta, dijo acerca de ellos: todos los cretenses son mentirosos, animales crueles y glotones perezosos. Es la verdad, así que repréndelos con severidad para fortalecerlos en la fe. Tienen que dejar de prestar atención a mitos judíos y a mandatos de aquellos que se han apartado de la verdad. Todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. Tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes y no sirven para hacer nada bueno. So he's going to have to oppose and refute those who teach false doctrine. Así que Tito tiene que oponerse y estar confrontando a aquellos que se oponen a la verdad. So he's got to have a steel spine, Así que él debe tener como... I have Thick no skin. idea. Ok. Él debe tener un cuero duro, but soft hearts. pero tiene que tener un corazón suave. It's a rare combination Es una combinación rara of boldness de ser valiente, valentía and gentleness. y al mismo tiempo gentileza. Let's read 2 Timothy 2, 24 to 26. Veamos Segunda de Timoteo capítulo 2 versículos 24 y 26. Dice así la palabra: un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad, pues tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. He must gently instruct. Él debe instruir con gentileza. An overseer must not be a drunkard. Un supervisor no debe ser un borracho. Contrary to many Baptists, Contrario a lo que muchos bautistas piensan, the Bible does not require total abstention, la Biblia en ningún momento dice que debe haber completa abstinencia del alcohol, but careful moderation of alcohol. sino que debe haber una cuidadosa moderación en el uso del alcohol. Drunkenness is clearly forbidden. Y lógicamente la borrachera está completamente prohibida. Ephesians 5:18, do not get drunk with wine, Dice Efesios capítulo 5, no se emborrachen con vino. which is really tied to self-control, isn't it? Y básicamente eso está atado al dominio propio, ¿no es así? He must not be violent. Él no debe ser violento. He doesn't like to fight. A él no le gusta estar en contiendas. He's gentle, Él es gentil. not quarrelsome. Él no es contencioso. He doesn't have a contentious personality. No tiene una personalidad contenciosa. We call them bulldogs in Abilene. Nosotros en Ávila, en mi ciudad, lo llamamos los bulldogs. No bulldog personalities. Entonces no debe tener una personalidad de bulldog. Even if it's for the right thing, Aun si es por la causa correcta. because it may be about the wrong thing at a later time. ¿Sigue? It may become about the wrong thing Porque tal vez se later. puede convertir en la cosa equivocada más adelante. Gentleness. Gentileza. Gentleness online. Gentileza en línea. He's not to be a lover of money. Él no debe ser amante del dinero. He may have money, Él puede tener dinero, but money does not have him. pero el dinero no lo tiene a él.
He keeps his life free from the love of money, Él mantiene su vida libre del amor al dinero and he's content with what he has. y está contento con cualquier cosa que tenga. 2 Corinthians 2:17. Segunda de Corintios 2:16. We are not peddlers of God's word, Nosotros no somos traficadores de la palabra de Dios, but as men of sincerity, sino somos hombres con sinceridad, as commissioned by God, como comisionados de parte de Dios in the sight of God, we speak in Christ. y del deseo de hablar de Dios en Cristo. Let's look at verses 4 and 5. Miremos los versículos 4 y 5. 1 Timothy Ok. 3. 1 Timothy 3. Ok. En 1 Timoteo 3, versículos 4 y 5, debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan, pues si un hombre no puede dirigir bien a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Second skill. La segunda habilidad, There's two skills. hay dos. Teach the word, Enseña la palabra manage his home. y es el hombre de su casa. In the United States, there's this category called a PK, En Estados Unidos se habla de esa categoría como la PK, pastor's kid. los hijos del pastor. Most of them are little heathens. Y básicamente la mayoría son pequeñitos que están por allí. In most places, if you say PK, they know exactly what you mean. Y entonces en la mayoría de las iglesias de Estados Unidos, si tú usas la expresión PK, ellos saben de qué estás hablando. Because sadly, so many pastors' kids are out of control. Porque desafortunadamente muchos de los hijos de los pastores están fuera de control. The qualification is his children respect him. Y la calificación que tenemos acá es que los hijos respeten al pastor, a su padre. His children obey him. Sus hijos le obedecen. That means when they're little, Eso significa cuando son pequeños, you have to spank them all the time. muchas veces vas a tener que estar dándoles nalgadas muchas veces. Let me recommend a book by Ted Tripp, Yo les recomiendo un libro de Ted Tripp. Shepherding a Child's Heart. ¿Sigue? Shepherding a child's heart. Pastoreando el corazón de tu hijo. David, you got Shepherding a Child's Heart? Creo que lo tiene allá tal vez David en Poema. No, we need it. Y si no, lo necesitamos. So as you consider an overseer, Así que consideras a un supervisor you got to consider his family. y tienes que considerar la familia de este hombre. Are his kids obedient or disobedient? ¿Son sus hijos obedientes o desobedientes? Does he have an exemplary home? ¿Tiene un hogar que se mantiene en orden? Does he lead his family Él well? está liderando bien a su familia. Does he disciple and educate his kids? Él disipula y educa a sus hijos. Unruly children Los hijos que parecen sin control, sin reglas, reveal a lack of order básicamente están revelando falta de orden and a lack of discipline. y falta de disciplina. If he can't lead his Y family, si él no puede simplemente liderar a su familia, why would we expect him to lead God's church? ¿por qué estaríamos esperando que pueda liderar a la iglesia de Dios? If he can't manage his home, he's Si disqualified. él no puede dirigir bien a su casa, es un hombre que está descalificado. In the United States, this qualification is neglected more than any other. Y en los Estados Unidos yo les puedo decir que esta calificación es la más ignorada. Vodi Bakum likes to say, Bory Bogman decía, if a man wants to be a pastor, si un hombre desea ser pastor, let him marry, déjalo que se case, have children, deja que tenga hijos and then we'll see. y luego veremos. The home is the proving ground. ¿Siguen? The home is the proving ground. La casa es el lugar donde realmente se está probando como lugar de entrenamiento. Now, if you know your Bible, Ahora, si tú conoces tu Biblia, you'll know that all believers are called to most of these things. tú sabes que todos los líderes son llamados a la mayoría de estas cosas. What elders must be, Lo que los ancianos deben ser, all men ought to be. todos los ancianos lo deben ser. Let's read verses 6 and 7. Miremos los versículos 6 y 7. Un anciano no debe ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. He must not be a new believer. No puede ser un nuevo creyente recién convertido. He needs to be tested, Él necesita ser probado. lest he become prideful. Para que no se vuelva orgulloso. He must be tested over time. Debe ser probado a lo largo del tiempo. He should be thought well of by outsiders. Él debe ser evaluado bien por los que no son parte de la iglesia. Even pagans should think this guy's a good dude. Aún los paganos deberían decir, ese es un buen hombre. If we were going to sum all this up, Si quisiéramos resumir todo esto, he must be a man of character. él debe ser un hombre de carácter. And notice how serious this is. Y nota cuán serio es esto.
He is vulnerable to falling into disgrace, into the trap of the devil. Él está susceptible de caer en desgracia por la trampa del diablo. The enemy loves to see overseers fall. Porque el enemigo le encanta ver la caída de los supervisores de la iglesia. Because if he can take down a pastor, he can take down many with him. Porque si él puede tomar a un pastor y hacerlo caer, puede llevarse a muchos delante con él. God majors on character. El Señor se esfuerza en poner como principal el carácter. That's because believers are called to follow and obey leaders. Y esa es la razón la razón que está detrás es porque los creyentes son comandados en la escritura a seguir a sus líderes. Hebrews 13:17, obey your leaders. Hebreos capítulo 13 dice, obedezcan a sus líderes. We only want to obey leaders who obey. Y nosotros solo deberíamos querer seguir a líderes que obedecen o obedecer a líderes que obedecen la palabra de Dios. So character matters. Así que el carácter importa. And notice this really isn't much of a job description. Y si usted se da cuenta, realmente estos requisitos no son mucho una descripción de funciones o de trabajo. It doesn't so much say what a man ought to do, No se nos dice mucho acerca de lo que este hombre debe hacer, but what kind of man he is to be. sino qué tipo de hombre él debe ser. The character qualifications Las calificaciones de carácter are the job description. son la descripción del trabajo en sí misma. One of the reasons the church has been compromised Una de las razones por las que la iglesia ha sido tan dañada is because we have valued charismatic es personalities porque la iglesia ahora está evaluando personalidades carismáticas and competence y competencias over character. y las están poniendo por encima de la evaluación del carácter. I recently saw a pastor put this on Twitter. Yo hace poco vi un pastor poniendo esto en Twitter, esta publicación. He says, when I hear of fallen pastors, Cuando yo escucho acerca de pastores caídos, these themes seem to be repeated. estos temas parece que se repiten. Number one, family neglected. Número uno, una familia descuidada. Number two, no days off or holidays. Número dos, no hay días de descanso. Number three, obsession with status. Número tres, hay una obsesión con el estatus. Number four, his devotions became sermon prep. Número cuatro, sus tiempos devocionales en realidad se convierten en preparación del siguiente sermón. Number five, little accountability to fellow elders. Número cinco, no hay rendición de cuentas con sus otros ancianos. And number six, incredible gifting. Y número seis, son increíblemente dotados. And we overvalue number six. Y nosotros sobrevaloramos el número seis. Listen again to my man, J.C. Ryle. Y nuevamente déjame volver con mi amigo J.C. Riley. We may be very sure that men fall in private Nosotros debemos estar muy seguros que los hombres van a caer en privado long before they fall in public. mucho antes de lo que van a caer en público. They are backsliders on their knees Hay barreras que deben estar puestas allí para sus necesidades. long before they backslide openly in the eyes of the world. Oh, I'm so sorry. Let me rephrase this. Ellos van a caer, se van a resbalar más rápido sobre sus rodillas de lo que se van a resbalar delante de los ojos del mundo. So number one of the 11 is character. Entonces, de las 11 Cs, la primera, carácter. Number two, conviction. Número dos, convicción. Does he share your doctrinal convictions? Tenemos que seguir hombres que tengan convicciones. Is there any theology outside of your bounds? Entonces tenemos que entender que si hay alguna teología que está más allá de su entendimiento. And how does he carry those doctrinal convictions? Y la pregunta es cómo él carga con esas convicciones doctrinales. Does he carry them like a compass ¿Las lleva como un compás, como una brújula? or an antenna? ¿O lo tiene como una antena? Is it fixed ¿Está fijado or is he just responding? o simplemente está respondiendo a lo que hay por ahí? What about your methodology? ¿Qué acerca de su metodología? Does he share your methodological convictions? Él comparte las convicciones que tú tienes en la metodología, en la manera de hacer las cosas. It seems like most division comes over method, not doctrine. Porque, hermanos, déjenme decirles que muchas veces las divisiones en la iglesia vienen más de métodos que de convicciones. So you've got to decide what's an open-handed issue and a closed-handed issue. Entonces, cosas como, ¿este es un asunto de manos abiertas en la iglesia o es un asunto de manos cerradas para nosotros? Elder rule.
Si la iglesia es gobernada por ancianos, elder-led congregationalism, o si es una iglesia que está liderada, congregacionalismo liderado por ancianos, dispensationalism, dispensacionalismo, Calvinism, calvinismo, music style, los estilos musicales, multiple services, multiplicidad de servicios, positions on divorce and remarriage. posiciones acerca de divorcio y nuevas nupcias. Is he an angry beard? Es un Angry Bird. Es una ave enojada, el juego de... Ya se acordaron. Views on the Sabbath. Say again. Views on the Sabbath. Su posición acerca del guardar el sábado. You've got to find out where you are Tú tienes que primero entender dónde tú aterrizas and where a potential fits. y dónde es que estas cosas encajan. Number 3, competency. Número 3 en la C, competencia. Is he gifted for the work? Él está dotado para el trabajo. Those two skills. Esas son dos habilidades. Able to teach Capaz de enseñar and manages his y home. que lidera bien su casa. Can he do spiritual good to others when he opens the Bible? Él puede producir bien espiritual a aquellos que están frente a él cuando abre su Biblia. Can he communicate with clarity? Puede comunicar con claridad. Or does he make the Bible boring? O él hace que la Biblia parezca aburrida para otros. Again, are his kids faithful? Y nuevamente, si es fiel, Not perfect, no perfecto, but they respect his authority. sino que miramos si sus hijos no son perfectos, pero respetan la autoridad de su papá. How's his marriage? ¿Cómo es su matrimonio? Does his wife smile? ¿Ven a su esposa sonriendo o no la ven nunca sonriendo? Is she flourishing? ¿Es ella está floreciendo al lado de él? Is he a multiplier? ¿Es un multiplicador? Is he making disciples? ¿Está haciendo discípulos? If he's not already doing the work of an elder, Porque si ya no está en este mismo instante llevando a cabo la tarea de un anciano, he may just want the title. tal vez él simplemente quiere el título. You want someone who's already making Tú disciples. quieres tener en la posición de anciano a alguien que ya está haciendo discípulos. 2 Timothy 2:2. Segunda Timoteo 2:2. 4 generations. 4 generaciones. Paul to Timothy, Pablo a Timoteo, to faithful men, Timoteo a hombres fieles, to others also. a otros hombres That's fieles. part of the job of an Eso es parte overseer, del trabajo de un supervisor. is to raise up Él se está overseers. levantando otros supervisores. Number 4, does he Número care? 4. Él cuida. In other words, is he a pastor? Es decir, es un pastor. Does he have that gentle pastoral spirit? Tiene ese gentil espíritu pastoral. Or is he a bulldog? O es un bulldog. Does he actually love the people? Realmente es alguien que ama a la gente. Or does he just want a title? O simplemente quiere el título sobre la gente. Does he have a burden to see people mature Que spiritually? tiene un peso en su corazón por ver a la gente madurar espiritualmente. Is he willing to spend and be spent for the church? ¿Siguen? Is he willing to spend and be spent Él for this él church? está dispuesto a gastarse y ser gastado por la iglesia. Number 5, coachability, teachability. Ok, número 5, la capacidad de ser enseñable. Para ponerle la C, capacidad de ser enseñable. Pero es enseñable. Is he hungry to keep learning? Está hambriento por seguir aprendiendo. Or does he think he already knows it O all? ya es alguien que dice, yo ya me la sé. Will he defer to others in the group? Él va a referirse o va a dar deferencia a otros en medio del grupo. Or does he talk too much? O él es el que siempre habla y nadie más puede hablar. Does he dominate the discussion? Él es el que domina siempre la discusión. Does he love the sound of his own voice? Es el que siempre ama el sonido de su propia voz. Humility is everything. Humildad es la clave. Vital for leaders, as Pastor Dave taught us. Como estaba hablando, nos enseñó el pastor Dave. Jesus came not to be served, but to serve. Jesús vino no a ser servido, sino a servir. Number 6, courage. Número 6, coraje. Is he a people pleaser? ¿Es alguien que le gusta estar agradando a la gente? Galatians 1:10, am I now trying to win the approval of people Gálatas capítulo 1, versículo 9, Pablo dice, ¿acaso estoy tratando de ganar el favor de la gente or God? o del favor de Dios? If I'm still trying to please people, Porque si todavía estuviera tratando de agradar al pueblo, a la gente, I would not be a servant no of Christ. podría ser un siervo de Cristo. Is he up for hard conversations? Él está dispuesto a tener conversaciones difíciles. Is he able and willing to reprove Está dispuesto y atento a tener que corregir and rebuke and exhort? y a exhortar y a confrontar. Does he have thick skin Tiene un cuero duro, but a soft heart? pero un corazón suave.
because people will get mad at him. porque la gente se va a enojar con él. So he has to have courage. Así que él tiene que tener valentía. A leader's most important word Para los líderes, una palabra muy importante is no. es no. You have to say no to a lot of good ideas that may not be great ideas. Tú tienes que aprender a decirle no a muchas buenas ideas que no van a ser muy buenas ideas. Number 7, Número 7, clarity. claridad. Does he bleed the DNA of your church? Es alguien que respira, que sangra el ADN de tu iglesia local. Can he articulate your vision and your distinctives? Es alguien que puede articular con claridad la visión y los distintivos de esta iglesia local. He needs to know your ministry methods, Él tiene que conocerlos, la metodología ministerial, but he also needs to know the why behind it. pero también tiene que entender el porqué que está detrás de esos métodos. Number 8, capacity. Número 8, ¿sigue? Capacity. Capacidad. Does he have time in his life? ¿Tiene tiempo en su vida? Does he have the margin necessary to serve as an overseer? ¿Tiene el margen necesario para poder servir como supervisor? This is especially for lay elders. Y eso es especialmente importante para ancianos laicos. What's his current workload like? ¿Cómo luce su actual trabajo? Does his wife think he have the time? ¿Piensa su esposa que él puede disponer algo de tiempo para esto? You may have a man who's qualified, Puedes tener un hombre que esté calificado, but the timing's just not right. pero el tiempo en ese momento no es el adecuado. And number 9, Y la 9, compassion. compasión. Similar to care. Similar al cuidado. In other words, he can't be a jerk. No puede ser un cretino. He must care for the flock. Él debe cuidar del rebaño. Iba a usar otra palabra, pero dejémoslo ahí. 1 Peter 5:2. Sí. He must care for the flock. Él 1 debe Peter cuidar del 5:2. rebaño. Primera de Pedro 5:2. Number 10, Número 10. chemistry. Química. Chemistry. This one's more subjective, Esta es un poco más subjetiva, but very important. pero muy importante. Do you get along? Tienes que pensar si con este posible nuevo pastor se la llevan bien él y los pastores actuales. If you don't get along personally, Porque si tú ves que no se la pueden llevar bien de manera personal, you're going to dread serving alongside him. usted va a estar sirviendo un tiempo largo con este hombre y va a ser un desastre. I call this the Friday night test. Yo llamo a esto la prueba de viernes por la noche. In other words, would you want to hang out with him on a Friday Una night? manera sencilla de explicarse. ¿A usted le gustaría pasar tiempo con él afuera simplemente como amigos? In other words, could you be his friend? Si no pueden ser amigos con él, And this will look different for different guys. y eso va a lucir diferente para distintos tipos de hombres. At my church, 3 of my elders are in their 70s. Por ejemplo, en mi caso, en mi iglesia, 3 de nuestros ancianos están en sus 70 años. So we don't hang on Friday nights. Así que ellos no salen conmigo el viernes en la noche. But will he make group dynamics awkward? Pero si no tenemos esta química, la dinámica del grupo se va a sentir rara. Will he fit in well? Y la pregunta es, cuando él entre, ¿se va a sentir bien? ¿Nos vamos a sentir bien con él en el grupo? Does his presence bring a positive emotional effect to the group? Cuando él entre al equipo, ¿va a traer una carga emocional positiva en el equipo? Number 11. Número 11. Over time, it produces credibility. El tiempo produce credibilidad. Trust takes time. La confianza requiere tiempo para ser construida. Trust comes in like a snail, La confianza entra hacia uno como un caracol, but leaves like a cheetah. pero huye como un chita. So, a few tips. Así que unos consejos prácticos. Go slow. Ve despacio. Value character over competence. Dale valor al carácter por encima de las competencias. Ask lots of questions. Haz muchas y muchas preguntas. Involve the wife. Involucra a la esposa en la evaluación. Let me tell you what we do, Te voy a contar lo que nosotros hacemos and you can make it your own. y tú debes desarrollar tu propia metodología. We're always looking for men Cuando estamos buscando, y siempre estamos buscando nuevos hombres who are already doing the work.
hombres que ya están haciendo el trabajo de un pastor, They're already seeking for opportunities to teach. ya están buscando oportunidades para enseñar, They're meeting up with men to disciple them. ya se están reuniendo con hombres en la iglesia para discipularlos. Their wives are smiling. Sus esposas sonríen, Their kids are respectful. sus hijos los respetan a ellos, They're already doing the work of an elder. ya están haciendo la labor de un anciano. And so we recognize them. Entonces los reconocemos a ellos. We have a conversation with them. Tenemos conversaciones con ellos. Then we have a conversation with their wife Tenemos conversaciones con la esposa to see if they aspire to it. para determinar si ellos tienen esta aspiración al oficio. Then we give them a questionnaire, Luego les entregamos un cuestionario, about 20 questions, más o menos 20 preguntas, mostly doctrinal. básicamente doctrinales la Then we give their mayoría. wife a Le questionnaire, entregamos a la esposa un cuestionario también, mostly asking if she's supportive. básicamente preguntando, queriendo asegurar si ella está de acuerdo en apoyarlo al ministerio, Is he using his authority well? buscando saber si él utiliza su autoridad bien en casa. And then we begin to meet with him Y luego comenzamos a reunirnos con él, for about 10 months más o menos por 10 meses, and read a bunch of books together. y leemos un montón de libros juntos. I'll tell you the books we read together. You voy might a- have the access to Te them. voy a decir los libros que leemos. Tal vez no todos tengan acceso a esos libros acá. Mark Dever, The Church. La iglesia de Mark Dever, Mark Dever, What is a Healthy Church? también de Dever, ¿qué es una iglesia saludable? Jonathan Lehman, Understanding the Congregation's Authority. De Jonathan Lehman, Entendiendo la autoridad de la congregación. Colin Marshall, The Trellis and the Vine. El enrejado y la vid de Marshall, Collin and Payne. Yep. Jeremy Rennie, Church Elders. Los ancianos en la iglesia de Jeremy Ring. Robert Thune, Gospel Eldership. Robert Tood, Ancianos y el Evangelio, Ancianos del Evangelio. And then a little book I wrote called The Community of the New Covenant. Y también un pequeño libro que yo escribí, Una comunidad del nuevo pacto. It's basically a blueprint for how we do church. Que básicamente es un plano de cómo construimos, cómo edificamos, cómo hacemos iglesia. So they read the books and we come together and talk about it. Así que ellos leen los libros y luego nos reunimos para hablar de los libros. And then about 3 weeks later, we have the next meeting Y luego tenemos nuestra próxima reunión con la asamblea, for about 10 months. más o menos después de 4 meses. And then about halfway through the process, Y ahí estamos en la mitad del proceso. he begins to attend elder meeting Él comienza a asistir a nuestras reuniones de ancianos to see what we do. para que él vea lo que hacemos allí. And then after the 10 months, Y luego después de esos 10 meses, we ask him and his wife again, are you ready? vuelvo a preguntarle a su esposa y a él, ¿se sienten listos? ¿Quieren seguir con esto? And then we put him before the congregation Y ahí es en el momento donde los presentamos hacia la iglesia and get affirmation from the y congregation. buscamos que la iglesia los evalúe y afirme si tienen el llamado o no. And the goal is that by the time we put him before the congregation, Y la meta es que para el tiempo en que los ponemos delante de la iglesia, that most people are like, oh, I thought he already was an elder. la mayoría de la gente debería poder decir, apenas lo vamos a querer nombrar, yo pensé que ya era un anciano, Because he's been doing the work. porque él ya está haciendo el trabajo de un pastor. So we take our time. Así que tomamos tiempo. Lots of questions and vetting. Muchas preguntas, evaluación. And we ask very specific questions about pornography Hacemos preguntas muy puntuales, por ejemplo, acerca de la pornografía. because pornography will remove all spiritual strength from that man. Porque la pornografía va a remover cualquier fortaleza espiritual de un hombre. It will make him spiritually and physically Lo va a hacer, Impotent. lo va a hacer espiritual y físicamente impotente. We take it very seriously. Así que nos tomamos eso muy serio. And we check his giving. ¿Siguen? We check his giving. Entonces vamos a chequear y a verificar sus ofrendas. ¿Cómo Does- está? ¿Es generoso? Does he give at least 10%? ¿Da al menos el 10% de sus ingresos? Because Jesus said, where your treasure is, there your heart Porque is. Jesús dice con claridad, allí donde está tu tesoro, está tu corazón. And we want men who have hearts for the local church. Y queremos un hombre que tenga un corazón generoso para la iglesia. And many other specific doctrinal questions. Y muchas otras preguntas doctrinales muy específicas. And when we finally install him, Y cuando finalmente es instalado en el ministerio, we have terms. tenemos términos. You may not be able to do this if you're just getting started, Tú tal vez no vas a poder hacer este tipo de tareas porque apenas acabas de empezar en el ministerio pastoral. the Bible is silent on the matter, Ahora la Biblia guarda silencio en ese asunto, but we thought it was wise to have terms. pero nosotros como iglesia hemos determinado que es sabio tener como tiempos, términos en los que puede hacer cierto tipo de actividades. Let me tell you a little bit why. Y les voy a decir un poquito por qué. There's safeguards Hay como algunas barreras for the elder
para el pastor, for the elder's family, para la familia del pastor, for the other elders, para los otros pastores and for the y congregation. para la congregación. So we do 3 years Así que nosotros tomamos 3 años that can be followed by another 3 years. que pueden ser seguidos por otros 3 años, So 6 years. 6 años. And then he has to take at least 1 year off. Y entonces especialmente a los ancianos laicos les decimos que después de 6 años queremos que descansen 1 año del ministerio. So again, I'm talking about lay elders. Y entonces nuevamente estoy hablando de ancianos laicos. So they're working full-time jobs Estoy hablando de hombres que tienen trabajos a tiempo completo afuera as well as serving as an elder. y que también al mismo tiempo están sirviendo como ancianos en la iglesia. And that's hard work. Y es trabajo duro. So he needs some rest. Así que él necesita un descanso. And no one wants to quit. Y nadie quiere renunciar en esos 6 años. So terms give him an off-ramp to rest. Así que básicamente esa condición lo obliga a descansar. For his family, Por el bien de su familia it frees him up for more time, y le libera para que tenga tiempo con ellos. less burdens, Menos cargas, more time with his wife. más tiempo con su esposa. For the current elders, Para los ancianos que están actualmente, it keeps us in training mode eso hace que estemos siempre estando en modo entrenamiento. because elders are rolling off. Porque sabemos que esos ancianos laicos van a rotar. We must keep training, Tenemos que seguir entrenando a otros hombres. which is a biblical mandate, 2 Timothy 2:2. Que básicamente ya lo cité, es un mandato bíblico, 2 Timoteo 2:2. It also allows more men to serve, Y eso también permite que más hombres estén sirviendo. causes a diversity of perspectives. ¿Siguen? It causes a diversity of perspectives. Y eso permite tener una diversidad de perspectivas. It keeps us from having blind spots, Y eso nos permite a nosotros tratar de evitar al máximo los puntos ciegos. and they bring fresh vision and energy. Y traen visión fresca y nueva energía al ministerio. And then for the congregation, Y ahora para la congregación, it protects them. los protege. It keeps a bad elder Porque mantener en el cargo a un mal pastor from taking over in the future. va a hacer que en el futuro And sometimes elders change. tenemos que entender que un pastor que inició bien en el futuro puede que ya no, porque la gente cambia. They might change personality. Tal vez su personalidad ha comenzado a cambiar, They might change their theology. tal vez va a cambiar su realidad. And so this is an easy way, an easy method of removing an ineffective elder. Entonces estos términos de 3 años y luego otros 3 años son una manera sencilla de remover ancianos que no están sirviendo como deberían estarlo haciendo. Okay, so bottom line. Así que Bottom line. ya el punto de cierre. Raise up new elders. Levanta nuevos ancianos. Prioritize this work, Pon esta tarea como prioritaria en tu ministerio, but go slow. pero ve despacio. Be patient. Sé paciente. Talk a lot. Habla muchísimo. Ask a lot of questions Pregunta muchas preguntas. and major on character. Y haz tu énfasis en el carácter. Let's pray. Vamos a orar. Father, I pray that you would give these men wisdom. Padre, yo oro para que tú le des a estos hombres sabiduría. Ephesians 4 says Christ gives gifts to his Porque church Efesios 4 dice que Cristo da dones a su iglesia in the form of leadership. en la forma de un liderazgo. Would you give every congregation more leaders? Señor, por favor, ¿podrías darle a cada congregación aquí representada más líderes? Would you raise up men? Señor, levantarías más hombres. And would you use these men to raise up men Señor, y podrías usar a esos hombres para levantar a otros hombres, to better care for your church? para que haya un mejor cuidado en tu iglesia. And would you preserve us Señor, y podrías preservarnos a nosotros from ungodly elders? de tener ancianos que no sean piadosos. May it never be so in this room. Que no haya ninguno de esos ancianos impíos en este salón. May we be pace setters, models in holiness. Que seamos modelos en santidad y en la manera en que nos conducimos a nosotros mismos. Increase our love for the Lord Jesus Que crezca nuestro amor por el Señor Jesús and increase our hatred of sin. y que crezca nuestro odio por el pecado. Be our first love. Que tú seas nuestro primer amor. In the name of Jesus Christ, En el amen. nombre de Jesús oramos y te lo pedimos. Amén y amén. Thank you, brother. Nuevamente, hermanos, sé que es una charla para levantar nuevos pastores, pero creo que todos tenemos algo que sacar. Así que un minuto en silencio.